Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, darles la bienvenida a esta actividad y buenas tardes, sí, darles la bienvenida a esta actividad y agradecer aquí su presencia virtual. Quisiera agradecer primero a nuestros invitados acá, hoy Rodrigo y Sara, que pasaré a presentar más adelante, pero también con mucho entusiasmo a quienes se conectan para aprender más de este tema y quienes luego también verán la grabación de este conversatorio que queda en la página web del Facebook, en la página de Facebook que la alberga. Estamos desarrollando este conversatorio en el marco de la celebración del Día Internacional del Agua, que fue ayer 22 de marzo, y pensábamos, y está dentro del marco de las actividades del Cabildo de Territorio y Medio Ambiente de la ciudad de Valdivia. Este cabildo empezó a funcionar junto con muchos otros cabildos en Chile. En octubre del 2019 nos juntamos varias personas, casi unas 200 personas en la primera reunión. Luego seguimos juntándonos, se van erosionando estos grupos, siempre se pierde algo de entusiasmo, pero siguen los principales objetivos, y queremos a través del Cabildo mantener el diálogo abierto con distintas partes de la sociedad, y quisiéramos como Cabildo poder generar insumos para los candidatos constituyentes o los futuros constituyentes, y definir temáticas de propuestas de escala regional, nacional y local que fueran de interés, y crear espacios de educación y de participación social. Entonces este conversatorio responde a esos 3 o 4 objetivos que desde lo que yo prefiero llamar el despertar que tuvimos en octubre del 2019 y no el estallido, queremos poder transmitir. Así que voy a pasar a presentar a nuestros invitados, a Sara primero y luego a Rodrigo. Tengo una breve biografía de ustedes acá que voy a leer, pero luego me gustaría invitarlos a complementarla desde la perspectiva de su vinculación con el agua. Sara Larraín es directora de la Fundación Chile Sustentable, y entre otros colectivos es miembro de la Red Interamericana a la Defensa del Agua y la Vida. Ha participado en diseño de varias políticas públicas y legislación en energía, eficiencia energética, entre otros temas de corte ambiental, pero más recientemente en la reforma del Código de Agua. Actualmente trabaja en acelerar la descarbonización de la matriz eléctrica nacional y el fortalecimiento de la coalición ciudadana Chao Carbón, el monitoreo e incidencia de la reforma del Código de Aguas y de las mociones para la protección de glaciares amenazados por la expansión minera. Muy bienvenida, Sara, muchas gracias de estar acá. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches a todos. Rodrigo es un ingeniero agrónomo y activista chileno, promotor del acceso al agua como bien público y derecho humano esencial. Es vocero nacional del Movimiento de la Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Por su compromiso como activista en este campo, fue galardonado en 2018 con el Premio Internacional de Derechos Humanos Nuremberg. Eso. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Daniela, muchas gracias a todas y todos quienes nos invitan, y saludar afectuosamente a la Sara, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y feliz de verla que está muy bien. Muchas gracias. Bien, pasemos a la primera pregunta que queremos plantear en este conversatorio para conocerlos más a ustedes. Bueno, como me dijeron en algunos grupos donde compartí la invitación al conversatorio, 2 pesos pesados, me decían. Tremendo conversatorio, así estamos muy agradecidos que hayan aceptado esta invitación. Sabemos que los días son largos para ustedes, así que están cansados a esta hora. Pero lo primero que queríamos preguntarlos es que nos contaran un poco más de su trayectoria. Yo hice la introducción a la biografía, pero que nos pudieran contar un poco más cómo se han ido relacionando con la temática del agua y los trae hoy día a trabajar en estos temas. Sara, adelante. Bueno, el camino es bastante largo. Yo vengo del mundo de las ciencias sociales, fui académica de la Universidad Católica durante muchos años. Llega un minuto
me hizo un poco crisis estar en tantos proyectos de investigación y la verdad es que en el país no cambiaba mucho. Y como siempre digo, me transformé en una vulgar activista, como se decía en esa época, en los 90, 95. Y la verdad es que el tema del agua y el tema del medio ambiente, yo llegué por el trabajo en terreno. Me tocó hacer mucho trabajo, digamos, en el mundo aymara y atacameño, donde claramente el tema del agua es absolutamente clave, es la columna vertebral de su estrategia de desarrollo, y parte importante de sus ritos tienen que ver con la limpia de acequias y con la reverencia del agua. Me tocó también trabajar en el mundo pehuenche, particularmente en la zona de Icalma, y también en el trabajo en terreno está toda la visión del agua como un articulador, y de ahí me fui realmente yendo desde el mundo de la cultura o del acento en la cultura de la formación que yo venía hacia el tema ambiental de los territorios. El tema del agua particularmente desde una perspectiva de articulación, de cultura, de visión, de espiritualidad, es absolutamente central. Es central en la cultura, es central en la sobrevivencia y es central en la articulación orgánica de las sociedades. Nosotros nos metimos primero con todo un estudio de la visión andina del agua, etcétera, pero llegó el momento donde llegamos cuando ya estaba ingresada la primera reforma del Código de Agua, el año que ingresó el primer gobierno de transición hacia la democracia, y que demoró 13 años en el Congreso Nacional, que fue una reforma totalmente castrada, donde finalmente lo único que se obtuvo es que ahora había que pedir o explicar para qué se querían los derechos de agua que se pedían, y una especie de digamos, desincentivo, que el que no usaba el agua que había pedido tenía que pagar una patente. Por lo tanto, esa reforma, la verdad es que fue absolutamente inútil para enfrentar los problemas que teníamos ya el año 2005, cuando esa reforma sale. Nosotros tomamos este tema casi como un insulto a la ciudadanía y a las comunidades en conflicto. Ya en esa época estaba la crema entre la minería, los pueblos atacameños, particularmente en el Alto Loa. En la zona sur ya estaba la crema entre las plantaciones forestales y la expansión forestal y los recursos hídricos, y nos pusimos como proyecto visibilizar lo que estaba pasando. Y ahí pasamos por lo menos unos 3 años haciendo escuelas del agua en todo el país. Yo diría particularmente desde Arica, del Valle de Utah, hasta Chiloé. Y fuimos conociendo en detalle los actores, los conflictos, quiénes se confrontaban, por qué se confrontaban, cuál era el tema de la legislación que estaba haciendo crisis, cuando el gobierno violaba la propia ley, el Código del 81, que es un desastre, pero incluso había violación del Código 81. Y finalmente, fines del año 2008-2009, organizamos un tremendo encuentro nacional con todos los actores que habíamos conocido peleando los temas de agua en los territorios. Y en base a eso, articulamos en conjunto con todas estas personas una publicación para dar a conocer que era un problema sistémico en el cual se enfrentaban las comunidades y los sectores económicos estrella por esta lógica en la cual el Estado y el Código de Aguas había entregado obviamente el agua a lo que se llama en la legislación y en la fundamentación del código a usos más competitivos. Y por lo tanto había una tensión evidente en todos estos conflictos, había una tensión evidente entre el agua para el mercado y el agua para el derecho humano y las actividades de subsistencia. Y ese era
ese era un tema y un conflicto evidente de el norte con la minería, el centro con la agroindustria y la hidroelectricidad, y el sur con el sector forestal y la hidroelectricidad. Era claro, los patrones eran absolutos, y ahí salió el libro de conflicto, que es un libro colectivo de todos los líderes de cada uno de los territorios que nosotros editamos, y que se llama Los conflictos por el agua en Chile entre los derechos humanos y las reglas del mercado. Y ahí empezamos a tratar de articular una coordinación, que finalmente se armó una articulación por el derecho al agua y a la vida, imitando varios movimientos que habían en varios países de América Latina, y empezamos a hacer encuentros anuales, conseguir lucas para juntar a la gente por lo menos una vez al año, y nos demoramos, yo diría, aproximadamente unos 3 años en empezar a articular una agenda de un diagnóstico colectivo y ciertas propuestas de qué es lo que había que cambiar, tanto en el Código de Agua como en la Constitución. También levantamos, y finalmente para terminar, también levantamos un catastro de todas las reformas al Código de Agua que habían sido presentadas por distintos sectores, y también las reformas constitucionales. Y para sorpresa nuestra, el año 2011, donde confluimos con varias organizaciones y les planteamos a los parlamentarios una reforma al Código de Agua, que es la que hoy día está todavía en el Senado, falta discutir y aprobar el artículo 2º transitorio. Nos dimos cuenta de que la verdad es que había aproximadamente unos 12 proyectos de reforma al Código de Agua y unos 8 de reforma constitucional para recuperar el agua, y eso no había prosperado. Entonces, yo diría que eso es lo que podría agregar de mi biografía en el tema del agua, y desde el año 2011 ese proyecto fue escrito desde la sociedad civil, fue patrocinado por un conjunto transversal de diputados, durmió hasta el año 2013 entre distintas comisiones. La Comisión de Obras Públicas se negaba a tramitarlo, hubo que crear una comisión especial en la Cámara de Diputados de Recursos Hídricos, y ahí, gracias al liderazgo de Adriana Muñoz y otras diputadas de la época, que ahora son senadoras, bueno, ese proyecto pudo empezar a ser discutido, y ya el gobierno Bachelet, como vio que habían bastante movimiento, lo patrocinó, lo distorsionó bastante, perdimos mucho de lo que se había planteado, pero al menos empezó a tramitarse. Y hemos estado con mi equipo 10 años, y con otras organizaciones. Rodrigo ha estado en varias audiencias en el Congreso, hemos trabajado mucho con la asociación, la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU. Hemos estado estos 10 años haciendo incidencia y siguiendo este proyecto de ley. Ha sido un parto sacarlo de la Cámara, ha sido un parto pasarla por la Comisión de Agricultura, por la Comisión de Recursos Hídricos, por la Comisión de Constitución del Senado, totalmente obstaculizado principalmente por el sector de la gran agroindustria y de la minería, y obviamente también las hidroeléctricas. Ha sido tremendamente duro. No obstante, en ese periodo pudimos sacar, junto con la Federación Nacional de Agua Potable Rural, la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que es un tremendo avance para evitar la privatización en los servicios sanitarios que hoy día son públicos y comunitarios, que es en todo el país. Por lo menos entre medio se pudo sacar ese proyecto de ley. Y bueno, en relación a la ley de glaciares hemos fracasado hasta ahora. Son 6 proyectos de ley distintos que hemos empujado, porque permanentemente ha sido bloqueado por los distintos sectores productivos. Yo diría que ese es un poco lo que yo puedo decir en relación a las batallas por este bien común que es el agua. Como el agua finalmente pasa a ser un hilo conductor en cada uno de estos temas de norte a sur. Rodrigo, tu recorrido fue más de lo local a lo global. Cuéntanos un poco más cómo se complementa el agua con la biografía que yo ya mencioné al comienzo. Bien, bueno, nuevamente saludarla a todas, a todos. Gracias por la iniciativa, la posibilidad de dialogar en un tema que es tremendamente relevante, ¿no? En lo personal tengo una relación material con el agua, y digo que tengo una relación material con el agua porque soy agrónomo,
y la producción de alimentos depende del agua. Es como, esa es una unidad dialéctica, ¿no? La tierra y el agua constituyen una unidad donde la existencia de una presupone la existencia de la otra, ¿no? Por tanto, tengo una relación muy material con el agua desde la formación, a propósito de que trabajo en el ámbito de la producción de alimentos. En ese ámbito llegué a la provincia de Petorca hace mucho tiempo, hace como más de 20 años, y la provincia de Petorca se encuentra instalada al interior de la región de Valparaíso, ¿no? Está constituida por dos comunas del litoral, Zapallar y Papudo, y tres comunas interiores, Ligua, Cabildo y Petorca. Y cuando llegué a la provincia de Petorca había agua en ambos ríos. Tenemos dos cuencas, la cuenca del río Ligua, la cuenca del río Petorca, era un valle muy hermoso, muy verde. Pescábamos en los ríos, nos bañábamos en los ríos eran un motivo de jolgorio, un motivo de esperanza, de anhelo, en fin. Y en la medida que la provincia de Petorca, por las condiciones agroedafo-climáticas que tenía en ese periodo, se empezó a llenar de palto el territorio. Se empezaron a llenar de palto los suelos con aptitud de cultivo y también los suelos sin aptitud de cultivo, los suelos de cerro, los suelos de ladera. Y en la medida que fue creciendo de manera irracional la producción de las plantaciones de palto en el territorio, nos fuimos quedando sin agua. Y el crecimiento fue directamente proporcional a la carencia de agua en el territorio. Hasta que en algún minuto los ríos se secaron por completo. El río Petorca entró en restricción en el 97, el Ligua en el 2004 entró en restricción, y una vez que los ríos entran en restricción, la autoridad no tiene ninguna posibilidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas permanentes de ejercicio continuo, sino solamente entregar provisionales cuando existe la disponibilidad del recurso y no se afecta la vida de terceros. Y los ríos en algún minuto se secaron y se transformaron, como hemos dicho un tanto poéticamente, se transformaron en páramos secos, inhóspitos. Y en la medida que se fueron secando los ríos, empezamos a mirarnos y a observarnos, los que vivíamos en la provincia de Petorca. Yo vine a la provincia de Petorca la primera vez, por allá por el 95, 96, a dictar una charla, ¿no? En producción de aguacate orgánico, en producción de palta orgánica. Pero ya y empecé a venir y venía y de repente me quedaba, pero ya después me quedé definitivamente. Y en la medida que nos fuimos quedando sin agua, nos fuimos dando cuenta de que había un modelo agroexportador asociado al extractivismo, al monocultivo, al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, solo y agua, y a la sobrequimización de los medios de cultivo, que era un reflejo, ¿no?, de la aplicación acrítica del paquete tecnológico que deriva de la Revolución Verde en Chile, caracterizado por esto, ¿no? Monocultivo, uso irracional de bienes naturales finitos, sobrequimización de los medios de cultivo. También nos fuimos dando cuenta que quienes llegaban al territorio eran conspicuos, como hemos dicho siempre. A mí me gusta muchísimo esa palabra, conspicuos, es como una cuestión así muy de complicidad, ¿no? Y la he repetido siempre, la sala siempre me ha escuchado la palabra conspicuo, hay cuestiones que no cambian. Y empezaron a llegar al territorio conspicuos, políticos, empresarios, ¿no? Pérez Lloma, exministro del Interior en ese minuto, el periodo del primer mandato de Bachelet, Eduardo Cerda, un diputado, Álamos, cuñado de Coloma, en fin, Juan Ruiz Tagle, supernumerario de la UDI, la hermana Solari. Empezó a llenarse de una pléyade, ¿no?, de gente muy connotada, ¿no?, empresarios muy connotados, políticos muy connotados, que llegaron al territorio a producir palta. Y en la medida que fueron llegando y fueron creciendo las plantaciones, nos fuimos quedando sin agua. Allá por el año 2010 tomamos la decisión de organizarnos, de agruparnos en torno al movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima, del cual soy uno de sus fundadores. Y aquello fue una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua, así tal cual, una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua. Y el Modatima se constituye con muchísimas mujeres y hombres, tanto de la ciudad como del campo, en torno a la defensa del agua. Y nos empezamos a movilizar intensamente, con muchísima radicalidad, desde el movimiento social. Bueno, lo que hace el movimiento social en un escenario de despojo, ¿no? Mucho corte de ruta, mucho enfrentamiento con la policía, compañeros que empezaron a ser censurados, perseguidos. Nosotros, a propósito de lo que planteaba la Sara el 2011, me acuerdo que con la Sara nos encontramos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y fuimos el 2011 con más de 500 campesinos de la provincia de Petorca a exigir una comisión investigadora al interior de la Cámara de Diputados. Logramos que se armara una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para el robo de agua y árido a lo largo de todo el país, que presidió inicialmente René Alinco, y después terminó presidiéndola la Adriana Muñoz, que fue presidenta del Senado y que acaba de
de entregar el cargo, y hoy día está la Yanna Proboste en el Senado. Se armó una comisión investigadora en el 2011, a mediados del 2011, que sesionó como hasta abril, mayo del 2012, que después de haber escuchado muchísimas organizaciones concluye diciendo en Chile se roba agua. Pero las comisiones investigadoras, todo el mundo sabe que al interior del Congreso no tienen ningún efecto vinculante, ¿no?, con las decisiones que se toman desde el punto de vista jurídico. A esa comisión fuimos muchísimas organizaciones, muchas. Creo que fuimos más de 100 organizaciones a lo largo de todo el país. Ahí estuvieron los compañeros que estaban batallando con Pascua Lama, los compañeros de Freirina, los compañeros de Caimanes, nosotros, Moatima, No Alto Maipo, los compañeros del Gualmapu, los compañeros que estaban en los sistemas comunitarios de agua potable rural, los APR. En fin, llegaron muchísimas organizaciones a testimoniar lo que significaba vivir privados de agua producto del modelo extractivista que prevalecía en nuestros territorios. El 2012, en una entrevista con Mochati, nos preguntan, yo era vocero ya de Moatima en ese tiempo, y en una entrevista con Mochati nos preguntan quiénes son los responsables de la usurpación de agua en la provincia de Petorca, y señalábamos con nombre y apellido los responsables. Eso nos significó una querella larguísima, un juicio larguísimo que duró 2 años, del 2012 al 2014. Con la Sara estuvimos varias veces en los tribunales, ella vino probablemente a las primeras sesiones que tuvimos en los tribunales de la Ligua, porque tuvimos que enfrentar 4 juicios, un juicio en La Ligua, un juicio en Quillota, en Santiago y en Concepción. Donde hablábamos del robo de agua, nos armaban juicio en ese tiempo. Y estuvimos 2 años compareciendo a tribunales hasta que terminamos condenados. Terminamos condenados en una querella por injurias con publicidad, que nos condenaron inicialmente como a 500 días, después a 300, se bajó a 61 días, y finalmente los abogados lograron que nos dejaran firmando. Y estuvimos firmando desde noviembre del 2014 hasta noviembre del 2015, nos aplicaron una multa y se levantó una campaña nacional que se llamó Sácate un peso de encima, y nos llegaron monedas de peso de todo el país, y nos fuimos al Banco de Lux y al Banco de Chile a pagar la multa con monedas de peso, con carretilla entrábamos a pagarla, estuvimos, como dicen los cabros, dando jugo ahí casi todo el día, porque entrábamos con carretilla, con botellas, pagar la multa, pero fue una forma de resistir, ¿no? Fue una expresión de resistencia, y eso fue muy enriquecedor también. Nos llegaron monedas de Punta Arenas, de Arica, de Iquique, de Atacama, de Antofagasta. Todavía tenemos monedas por ahí apiladas, monedas de a peso, porque pagamos con puras monedas de a peso. Y estaban súper molestos los cajeros, porque tenían un contador automático y contaban monedas de a peso, Fue una forma, claro, tenía era sin duda que era una respuesta súper irónica, ¿no? Era una respuesta irónica a la sanción, porque finalmente los tribunales no fueron al fondo, que era determinar si robaba o no robaba agua la agrícola Pérez-Lloma, sino que lo importante era reparar la honra, y así nos decían. Aquí lo importante es reparar la honra, Pérez-Lloma. Y bueno, ha salido infraccionado recientemente. Hace poco lo infraccionaron por un pretil que desviaba las aguas de una quebrada en dirección a su campo. Pero en fin, bueno, eso creo que nos instaló en el imaginario colectivo harto. El Moatima empezó a crecer, el Moatima que surgió en la provincia de Petorca empieza a crecer muy inorgánicamente al inicio. El 2015, a fines de noviembre del 2014, ya estábamos condenados, estábamos firmando con el Rodrigo Faúndez, que actuó como editor. Sacamos un libro que se llama La privatización del agua en Chile, Causa y Resistencia, que hoy día está en todas las bibliotecas públicas del país, que planteaba las reflexiones que habíamos hecho desde la batalla, ¿no? Desde la batalla en los territorios, en las comunidades por el agua. El 2016 fuimos los autores de la pieza coral Secos, escribimos todo el libreto de Secos, una pieza coral que está interpretada por los principales actores y actrices de la escena nacional. Ahí está la Francisca Imboden, la Paulina Zúñiga, la Chamila Rodríguez, Daniel Muñoz, Alejandro Trejo, Néstor Cantillana, Lucho Alarcón, protagonizando una pieza que se llama Seco, que lo que hace es que dramatiza en una puesta en escena súper bonita lo que significa vivir privados de agua, y con compañeros nuestros que testimonian también desde los territorios, desde la batalla diaria, lo que significa vivir privados de agua. Y eso fue muy importante también. Eso nos permitió dar un salto dialéctico en la organización, y empezamos a construir Moatima hoy día en todo el país, yo diría que desde el 2016. Después vinieron los reportajes internacionales en 2017, no sé, Danwesh, Deutsche Welle, Radio Televisión Rusa, el periódico El País, New York Times, el último, el más reciente probablemente, Netflix, un reportaje que hace Netflix larguísimo sobre la producción de aguacate en México vinculado al narcotráfico, y la producción de palta en la provincia de Petorca vinculada a la violación del derecho humano al agua.
Bueno, después vinieron, y para el desenlace, para terminar, después vinieron el 2017, cuando vinieron el reportaje internacional, en paralelo vinieron también las amenazas de muerte, acciones judiciales, una campaña que levantó Amnistía gigantesca, que recaudó algo así como 50.000 firmas a lo largo de todo el planeta para defender la vida de la Vero Vilche y la mía también. Después vinieron los reconocimientos internacionales a nuestra organización en Nuremberg y en París también, por la Fundación Daniela Mitterrand, y hemos estado trabajando intensamente. Ahora en el periodo de pandemia seguimos viviendo en la provincia de Petorca, yo sigo viviendo en La Ligua, a pesar de que estamos en una disputa electoral, pero me quedé en La Ligua, en el territorio, desde aquí nos desplazamos. En el periodo de pandemia estuvimos entregando agua en nuestras comunidades, en nuestro territorio se entrega por resolución administrativa la 458 del 16 de abril del 2020, se entregan 50 litros de agua por persona en un escenario de pandemia, y eso es bastante dantesco, ¿no? A través de camiones de aljibe, porque tenemos más de 300.000 personas dependiendo de camiones de aljibe en la región de Valparaíso, y estuvimos ahí entregando agua los meses de abril, mayo, junio, julio, y nos tuvimos que replegar cuando los casos de COVID se dispararon en el territorio. Y también, y con esto termino, en la región de Valparaíso, a propósito de la revuelta popular del 18 de octubre del 2019, varias compañeras y compañeros fuimos sindicados como blanco de interés de la inteligencia policial en noviembre del 2019. Tenemos compañeras que la Sara las conoce, tenemos a la Verónica Vilches, que es presidenta del Sistema Comunitario de APR de San José en Cabildo, amenazada de muerte recientemente. Hace menos de un mes la amenazaron de muerte, le rayaron su APR amenazándola de muerte. Hay acciones judiciales en curso, y el día de mañana vamos a estar también en el 179º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia temática sobre la desprotección del derecho al agua e impacto en las poblaciones rurales, campesinas e indígenas en Chile. Ahí vamos a estar representados por mujeres Modatima, mujeres en resistencia también, porque hemos entendido que hoy día todas las formas de lucha para poder recuperar el agua en un escenario tan brutal como el que estamos viviendo hoy día es fundamental, porque es criminal la privatización del agua, más aún en un escenario en el cual los salubristas dicen que tienes que lavarte las manos todos los días de manera frecuente y continua, a lo menos 20 veces, pero con 50 litros de agua por persona y manteniendo la privatización, eso es francamente imposible. Espero haber aportado algo a la biografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. No solo aportaron la biografía, sino que también avanzaron bastante en una segunda pregunta que teníamos, que tenía que ver con el diagnóstico y la radiografía del agua en Chile. Y por lo mismo voy a pasar directamente a la tercera, en realidad, por los tiempos que manejamos, pero antes de eso, agradeciendo el aporte que hace cada uno desde lo local, como el ejemplo de Rodrigo, hasta lo nacional y lo mundial, como vemos que el tema del agua trasciende desde un territorio hasta el nivel planetario. Y nosotros queríamos dedicar este conversatorio y agradecer también el aporte de alguien que falleció ayer, don Claudio Donoso Segers, de Valdivia, ingeniero forestal, académico, lo deben conocer, y fundador de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, que siempre ha hecho una tremenda contribución a la protección del bosque nativo en Chile. Y bueno, una de las cosas que caracteriza la zona de Valdivia es el bosque nativo, pero también el agua, en el fondo, región de los ríos, ciudad humedal, en el fondo tenemos muchas razones por las cuales desde este cabildo nos parecía súper importante relevar el tema del agua desde el sur también, sumando las otras regiones australes y empatizando con los problemas donde hay más carencia de agua, pero hacia el norte. Y por lo tanto quería, bueno, dedicar este conversatorio a don Claudio y mandarle un muy sentido saludo a su familia por la pérdida, pero todos lo recordamos con mucho cariño y aprecio en su contribución. Y paso a la pregunta que quisiéramos hacerles ahora, que tiene que ver también con algo que no he mencionado todavía. Ambos son candidatos. Entiendo que Sara es candidata hoy día como constituyente, y que Rodrigo es candidato a gobernador de Valparaíso, si no me equivoco, y por lo tanto quisiéramos preguntarles qué propondrían para resolver el tema del agua a partir de la Constitución, por ejemplo, Sara, y también quizás en las leyes orgánicas, y cómo esto se vincula también
con las candidaturas y los gobernadores y el trabajo que se hace desde los territorios y los gobiernos locales. Así que primero preguntarle a Sara cómo podemos resolver, y si quieres complementar un poco sobre el diagnóstico para la solución, también puede ser una vía de responder, y luego pasarle la palabra a Rodrigo. Mira, como diagnóstico yo creo que hay miles de casos, y yo creo que cada uno de los auditores conocen un caso. Ustedes tienen varios casos en la zona, es una zona que es bastante rica en agua, pero tienen caso del río San Pedro, tienen el caso de la contaminación de Río Cruce. O sea, yo creo que de lo que hemos dicho en este diagnóstico general, cada región tiene sus casos con sus características, y yo creo que lo primero que yo diría en términos como bien estructurales es que claramente el agua, que es un bien público, y que en el Código Civil está como un bien público, y que el Código de Agua reconoce que es un bien público, vía el artilugio entre el Código de Agua y el otorgamiento de estos derechos de aprovechamiento, más el 1924 de la Constitución, que establece que inscritos aquellos derechos de aprovechamiento de acuerdo a la ley les dará la propiedad sobre ellos, hubo un proceso general de apropiación del agua hoy día en Chile, que hace crítico no solamente el problema social que ha señalado Rodrigo, y que hoy día implica que casi 2 millones de personas están en una situación absolutamente crítica en cuanto a agua para tomar, agua para producir alimentos, agua para lavarse, agua para tirar la cadena, o sea, mal. Lo que obviamente está y fundamenta la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una violación de un derecho humano al agua consagrado, digamos, a nivel de Naciones Unidas, consagrado a nivel del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, y que obviamente Chile firmó, ratificó, aprobó, pero no está cumpliendo. Pero al mismo tiempo, nosotros hemos sufrido con esta privatización dos problemas. Uno es el tema de la transnacionalización, la privatización, un proceso de concentración de esta propiedad del agua, y un elemento adicional que es la transnacionalización de la propiedad del agua, lo que hace súper difícil para el Estado cualquier proceso de recuperación vinculado al interés público y a las necesidades fundamentales de los seres humanos, porque obviamente en términos legales, de acuerdo a la ley que tenemos, tendría que entrar a expropiar y por lo tanto a pagar. Todos los chilenos tendríamos que entrar a pagar a quienes se apropiaron del agua gratuitamente, y a perpetuidad tendríamos que entrar a pagarles para que devolvieran algo que es de todos nosotros, lo que es enteramente absurdo, es absolutamente inaceptable en términos éticos y políticos, pero al mismo tiempo en términos económicos es imposible. En términos económicos para los ciudadanos chilenos, para los fondos públicos, poder irse por esa vía. Entonces tenemos un tremendo problema nacional. Adicionalmente, tenemos el problema internacional. En los tratados de libre comercio e inversión, los derechos del inversionista están protegidos. Y por lo tanto, obviamente, además de todo este tema de tener que, digamos, expropiar, pagar, etcétera, etcétera, claramente él puede ser llevado al CIADI y pueden cobrar, digamos, todas las ganancias proyectadas en relación a los negocios vinculados al agua. Y me estoy refiriendo a la sanitaria, donde se privatizaron las empresas, pero se privatizaron los derechos de agua. Me estoy refiriendo a las grandes empresas que son poseedoras de las centrales hidroeléctricas, donde claramente son derechos de... Hay una empresa que tiene prácticamente, y que fue la privatización de la empresa Endesa, que después fue
se privatizó a chilenos, estos chilenos la vendieron a Endesa España y después Endesa España lo vendió a Enel Italia, y por lo tanto hoy día este bien público es un bien de mercado que se transa en el mercado internacional. Y eso implica nuevos obstáculos económicos y regulatorios para poder verdaderamente recuperar el agua. Entonces, tenemos el grave problema social, el grave problema económico y de recuperar un agua que ha sido usurpada a través de una serie de reglas, digamos, legales y de mercado y de acuerdos internacionales. Y simultáneamente se ha ido generando una degradación ambiental de las fuentes de agua. Por lo tanto, y de las 101 cuencas del país, yo diría que prácticamente las que se salvan son aquellas donde no hay grandes actividades extractivistas en la zona, y por lo tanto todavía tienen algún caudal ecológico, todavía no están contaminados o con digamos, químicos, producto de la agricultura o en producto del sector de la celulosa. Y entonces estamos en una situación muy grave porque están afectadas las cuencas mismas, están afectadas las cabeceras de cuenca por la minería, incluidos los glaciares, que son las reservas, además de la hermosura, son las reservas que tenemos para particularmente abastecer y alimentar las cuencas en periodos de verano. Incluida la ciudad de Santiago, donde vive 40% de la población. O sea, el río Maipo, del cual dependemos en un 80%, es un río que en periodos críticos, casi 80%, entre diciembre y abril, es recarga glaciar. Y en años normales es sobre 45%. Y eso en toda la cordillera más o menos se repite la proporción. Por lo tanto, están amenazadas las cabeceras de cuenca, están totalmente degradados los ríos, hemos secado el Loa, el Topiapó, la Ligua, o sea, tenemos todo esto, el Aconcagua, para que les cuento, el Mapocho, olvídense, el Maipo a medio morir saltando, y de ahí hacia el sur. O sea, estamos con una situación social, ambiental y política insostenible en términos del marco actual del agua. Entonces, ¿qué es lo que ofrece? Sí, ¿qué es lo que ofrece el espacio constitucional, la propuesta? Exacto. Por suerte que va a ser una hoja en blanco, porque tuviéramos que entrar a picar el 19-24, a sacar esto y a caer en la trampa del fraseo, estamos sonados. Entonces, tenemos una hoja en blanco. Y en esa hoja en blanco que hay que abordar el tema del agua desde 3 perspectivas. La primera es que es el patrimonio, es parte de este territorio, es parte de los bienes públicos de los cuales dependemos todos los habitantes del territorio. Y por lo tanto el agua, las cuencas, los glaciares tienen que entrar en este principio de protección de la naturaleza y sus ciclos vitales, incluidos, ¿no es cierto?, los ecosistemas vinculados al agua, y también la necesidad y el deber del Estado de la restauración de aquellos que están degradados. Y ahí yo creo que hay un elemento absolutamente fundamental, y obviamente con el desglose de los derechos colectivos, individuales, etcétera, etcétera, que están en una constitución, y los deberes del Estado asociados a ese principio, a esa tarea. Tenemos otro elemento fundamental vinculado a el acceso y la propiedad de los bienes, y eso también tiene que estar establecido en la Constitución muy claramente, y por lo tanto acá la Constitución tiene que establecer que el agua en todas sus formas es un bien público de todos los habitantes de la nación, es inapropiable, inembargable, y etcétera, etcétera, etcétera. Y desde mi perspectiva es que este bien claramente tiene que estar bajo una gestión pública. Y una gestión pública que no es solamente estatal, porque claramente el problema de la administración estatal es que si vamos a que la administración del Estado es de este signo, este gobierno y del otro, la cancha es muy amplia y ya no confiamos, porque si llegamos a la situación en que estamos es porque el Estado ha sido cómplice de esta situación. Por lo tanto, estamos en una gestión pública, principalmente público-comunitaria,
en un marco de descentralización y de desconcentración del poder, un poder que se va a la región y va a parte importante al territorio y a los gobiernos locales, y por lo tanto vamos inmediatamente a otra estructura de gestión del agua y de las cuencas vinculada a los actores del territorio. Por eso hablamos de pública y comunitaria para aterrizarla en el territorio. Y bajo un marco de una gestión integrada de cuenca y que tiene que ser con requisitos claros de participación democrática. La gestión integrada de cuenca en el sentido de un diálogo y una gobernanza en el cual se hermanan los territorios desde la cabecera de cuenca hasta la desembocadura. Son ellos lo que en conjunto tienen que resguardar la cuenca, el ciclo de la cuenca, la calidad de la cuenca, los caudales ecológicos de la cuenca, los servicios ambientales de la cuenca, pero al mismo tiempo resguardar los derechos sociales de todos los habitantes de los distintos territorios. Y eso es un marco político, administrativo, enteramente distinto a lo que ocurre hoy día, en el cual los únicos que deciden sobre la cuenca son los que tienen derechos de agua. Y el que vive ahí en la cuenca, la autoridad local, las organizaciones que incluso se dedican a otras cosas como el turismo, no tienen ni voz ni voto en la decisión sobre la cuenca. Y por lo tanto, hoy día tenemos un sistema de gobernanza que privatizó la gobernanza de la cuenca porque privatizó el agua. Entonces, yo creo que al menos tenemos estos elementos y donde a nivel individual y colectivo tiene que establecerse el derecho humano al agua, que tiene que ser garantizado por el Estado, claramente, garantizado por el Estado, y el Estado tendrá que ver la forma como responde a ese derecho, al ejercicio de este derecho humano fundamental. Creo que en términos, digamos, de elementos que tienen que estar en la Constitución, pensamos que todos esos elementos tienen que estar. Principios, deberes, derechos colectivos, individuales, y amarrada la toma de decisiones y los modelos de gobernanza. Perfecto, muchas gracias, Sara. Quisiera agradecer también a todas las personas que nos están mirando y a alentarlos a hacer preguntas a través del Facebook que quisieran hacer llegar a nuestros invitados. Rodrigo, te dejo un espacio para complementar tanto desde el punto de vista del diagnóstico de lo que está pasando con el agua y la búsqueda de soluciones, tanto desde la Constitución como desde la gestión más local de los gobiernos regionales, y también quizás cómo imaginamos la transición en el fondo entre lo que es el actual modelo y un eventual nuevo modelo en una nueva Constitución, como para llegar a mejor destino en este sentido. Bueno, sin duda. Probablemente es una pregunta extraordinariamente importante por el futuro inmediato, ¿no? Y por lo que estamos desafiados. Creo que el diagnóstico está súper claro. Las estimaciones hablan de 1.300.000, otras estimaciones hablan de 1,5 millones, 2 millones. Hay un trabajo que es bien certero, que se presentó el año pasado, me parece, que es de Fundación Amulén, que yo invito a leerlo. Está colgado en la web, que se llama Pobres de Agua. Y hay un diagnóstico súper certero, muy bien dotado y documentado de muchísimos antecedentes, ¿no? Es un documento que habla de que hoy día en el mundo rural 8 de cada 10 recolectores de agua son mujeres. Habla de que el Estado de Chile en los últimos 5 años se gastó más de 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe, y particularmente en las regiones de la Araucanía, el Biobío, Maule y la región de Valparaíso, en ese orden de mayor a menor. La Araucanía, el Biobío, Maule y la región de Valparaíso, 150.000 millones de pesos. Ya habla de que la pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional más alto del país lo tiene la región de la Araucanía a propósito de la privación de agua, pero a propósito también del modelo forestal que simple y llanamente depredó las cuencas, agotó las cuencas, acidificó los suelos, etc. Hoy día esas estimaciones tienen algunos complementos también. Hay un estudio que hizo la Universidad de la América el año pasado, a fines del año pasado,
que señalaba que en Chile había 29.001 tenedores de derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo, es decir, concentrados fundamentalmente en agricultura y minería, y de esos 29.001 tenedores, el 1%, es decir, 290 tenedores, concentraban aproximadamente el 80% de todos los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo del país. Es decir, es un estudio que daba cuenta de cómo hoy día se encontraba concentrada la propiedad del agua. También me parece que es importante también señalar lo que sucedió a fines del año pasado también, a fines del 2020, a propósito de que hoy día el agua se va a cotizar en los mercados futuros de la bolsa en Wall Street, que fue un tema que me imagino que a la Sara le preguntaron varias veces, a mí también me preguntaron varias veces cuál era nuestra opinión de que en Estados Unidos el agua se iba a comenzar a cotizar en los mercados futuros como el oro, como el petróleo, como el trigo. Y eso da cuenta, ¿no?, de lo demencial que es el modelo neoliberal en torno a los bienes naturales comunes, y que en la práctica, como hemos sostenido desde el punto de vista teórico, en Chile se expresa de manera brutal a propósito del patrón por acumulación, el patrón de acumulación por desposesión, ¿no?, que es una tesis de David Harvey, que es un geógrafo marxista británico, que habla que Chile es el laboratorio perfecto para que fundamenta precisamente esta tesis, ¿no?, del patrón de acumulación por desposesión. Incluso ufanamente, David Harvey, he estado con él, David Harvey ufanamente ha planteado de que la tesis del valor de Marx está completamente adulterada en Chile, y habla de recursos naturales, dinero incrementado inmediatamente cuando habla del patrón de acumulación por desposesión, ¿no? Y eso es bastante brutal, ¿no?, finalmente, porque en esto hemos compartido con la Sara y con otros compañeros. En Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. El origen de la fortuna de Luxig, de Mate, de Angelini, tiene que ver precisamente con la privatización de la tierra y la privatización del agua. O sea, ¿cómo olvidar en este minuto de que Luxig en el Valle del Elqui, su fondo El Cerrito, estuvo más de 15 años usurpando muchísima agua? O como hoy día, tal vez un poco más cerca de ustedes, que de donde estamos nosotros, en el río Cauquenes, por ejemplo, el río Cauquenes no existe, porque la agrícola Santo Carolina se chupó toda el agua en el río Cauquenes. Es decir, hoy día hay un diagnóstico que es muy certero y que habla del despojo del agua en todo el territorio, de la ausencia de institucionalidad, de la ausencia de fiscalización, de la ausencia de buena política pública, etcétera. Nosotros, ¿qué hemos dicho en esto? A propósito de los espacios en los que estamos disputando, ¿no? La Sara como constituyente, nosotros desde la disputa del gobierno regional. El gobernador electo no tiene la posibilidad de desprivatizar y desmercantilizar el agua. No tiene la facultad tampoco de descarbonizar la matriz energética, por ejemplo. Claro. Por tanto, creemos nosotros, y es lo que hemos planteado en nuestra tesis, es que hoy día hay que constitucionalizar todo el debate público, porque la constitucionalización del debate público es esencial para poder comprender la necesidad de recuperar nuestros derechos. Por ejemplo, si nosotros planteamos y reivindicamos recuperar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, necesitamos que la nueva norma jurídica que emane del proceso constituyente coloque en su centralidad la recuperación de la soberanía popular. Es un tema, es como esencial, es como el sentido común. Cuando nosotros decimos que el proceso de descentralización es un niño con dientes de leche, porque nos faltan muchísimas más competencias, necesitamos que la nueva norma jurídica coloque en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Cuando nos preocupamos del medio ambiente, cuando estamos preocupados de la erosión hídrica provocada por el emplazamiento de cultivos exóticos en suelos sin aptitud de cultivo, por ejemplo, o cuando nos preocupamos de la destrucción de la flora y la fauna nativa, o de la vegetación esclerófila, o de especies que están en extinción, o nos preocupamos del cuidado de las quebradas, del cuidado de las vertientes como cuerpos de agua que son esenciales y no apropiables, necesitamos que la nueva norma jurídica coloque en su centralidad a la naturaleza como sujeto de derecho. Y este es un tema que es de amplia discusión jurídica, pero no es un tema nuevo, sino que muy por el contrario, bueno, la Sara lo sabe bastante bien, yo igual, la Constitución ecuatoriana en el artículo 71 y en el artículo 72 reconoce la naturaleza como sujeto de derecho. Y estas cuestiones creo que están en la centralidad de la discusión, ¿no? Están en la centralidad de la discusión de las características y del énfasis que tiene que tener una nueva norma jurídica verde, soberana. Algunos hablan de una constitución ecológica o socioecológica, el nombre que le quieran poner da lo mismo, cuando si
nuestra preocupación, lo central de nuestra preocupación tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y tiene que ver también con la posibilidad de recuperar el agua. Yo comparto con la Sara de que la nueva norma constitucional tiene que colocar al agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, sin duda. Creo que hay que establecer prioridades de uso. Creo que esa cuestión es fundamental. Restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra. Construir una nueva institucionalidad hídrica, porque la institucionalidad hídrica actual es responsable del despojo del agua. O sea, hoy día tenemos 101 cuencas. El 80% de las cuencas que hay en el país están sobreotorgadas, porque la institucionalidad entregó más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en las cuencas. Creo que hoy día me parece muy importante, a mí me tocó verlo cuando me tocó viajar el 2019, lo vi en París, en una empresa pública municipal de agua, Aguas de París. Me parece que es muy importante hoy día discutir en serio las organizaciones de usuarios de agua. Yo comparto de que hoy día tenemos que hablar de consejos de cuenca. ¿Qué significa esto? Significa que la titularidad o no titularidad con respecto a un derecho de aprovechamiento de agua, sea subterráneo, sea superficial, acción de agua, no puede ser el motivo por el cual quedemos ausentes de la discusión de qué hacer con el agua en nuestros territorios, como el sentido común, ¿no? Si el agua depende de la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales, creo que la titularidad de un derecho o la no titularidad de un derecho no te puede dejar afuera de ese debate en tu comunidad, en tu territorio. Creo que hoy día una de las cuestiones que hemos estado planteando muchísimo también, Sara, a propósito de la disputa en la que estáis, estamos hablando muchísimo de la reapropiación social de aquello que fue público. Hoy día tenemos que recuperar la propiedad de la sanitaria. Hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable y todos sabemos de que hoy día con respecto al consumo de agua potable tenemos empresas que hoy día están concesionadas a 30 años porque el proceso de privatización de las sanitarias parte con Frey privatizándola y con Lago concesionándola a 30 años. Y ustedes son vecinos de Osorno y vieron lo que pasó en Osorno con la contaminación del Rahue, el principal cuerpo de agua de esa ciudad, por parte de la empresa Sali, que significó más de 11 días con una ciudad completamente sin agua, con toda la crisis económica y ambiental que aquello provocó, donde el presidente de Sali era Guillermo Pickering, que fue subsecretario de los gobiernos de Frey y de Lago, y donde se inicia un proceso también después de caducidad de la concesión. Y Sal estaba en manos del grupo Suez, y curiosamente y pillamente, antes de que concluyera el proceso de caducidad de la concesión, el grupo Suez vende su paquete accionario a una empresa canadiense, es decir, soslayando el rol de la institucionalidad y poniéndose por encima de la resolución de la institucionalidad con respecto a la caducidad de la concesión. Por eso nosotros planteamos también dentro de esta discusión que es fundamental la reapropiación social de lo público, es decir, recuperar hoy día la propiedad de las empresas sanitarias. Nosotros la región de Valparaíso, Esval, por ejemplo, tiene 5 emisores en el litoral de los Poetas, que viene desde las rocas de Santo Domingo hasta el Garrobo. Tiene 4 emisores mar adentro y el tratamiento de agua servida consiste básicamente en vertir en los cuerpos de agua todo el material sólido y líquido. Y ustedes me entienden perfectamente bien. De hecho, ESAL había sido sancionada años anteriores, a propósito de la contaminación del Rahue, pero años anteriores había sido sancionada por prácticas sucesivas de vertimiento de agua servida en distintos cuerpos de agua en Yanquihue, en Ancud, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que hoy día también es fundamental plantearse aquello, la reapropiación social de lo que fue público, y no nos pueden decir que no, porque hay experiencias, más de 240 experiencias a nivel planetario de reapropiación social de aquello que fue público, y creo que la sanitaria hoy día es un tema a discutir. Creo también, y con esto coincido con la Sara, creo que es fundamental, la Sara conoce a Óscar Olivera, que fue el líder de la guerra por el agua en Cochabamba, en Bolivia. Yo me recuerdo nítidamente que lo tuvimos en nuestro territorio hace unos años atrás, y me recuerdo que en una reflexión con el Óscar Olivera me dijo, y a varios compañeros más, nos dijo, nosotros ganamos la guerra por el agua, pero al otro día la perdimos. Y aquello que parecía un contrasentido total, tenía que ver precisamente con el comportamiento del Estado cuando se pone el Estado al frente de los bienes naturales comunes, que se puede comportar de forma más perversa y más brutal que la propia empresa privada. ¿Y por qué era la tesis del Óscar? La tesis del Óscar era, nosotros ganamos la guerra del agua y el otro día la perdimos porque se soslayó el rol de las comunidades. Hoy día no existe ninguna posibilidad de tener una gestión
pública del agua sin participación comunitaria. Y yo creo que la clave del éxito tiene que ver con la participación comunitaria, porque finalmente, ¿quiénes son los que mejor conocen los cursos de las aguas, el nacimiento de la cuenca, las quebradas, los esteros, etcétera, etcétera? Son las comunidades. Y creo que a eso me refería también, y con esto termino, de que hay que terminar con esto de que sea la titularidad la que nos permite opinar o no opinar con respecto a qué hacer con el agua. Creo que esos desafíos son gigantes, porque la reapropiación social de lo público significa terminar con la propiedad privada de la empresa, significa caducar las concesiones a 30 años, y tenemos la sensación de que Piñera va a insistir en el TPP, que va a insistir en reponer esa discusión, que va a emplearse a fondo, más allá de que haya una decisión política de no ponerlo en tabla, pero la posibilidad de instalar la discusión del TPP y que este pudiera ser ratificado, y esperemos que no, podría poner en entredicho todo el proceso constituyente, porque finalmente la ratificación del TPP es ponerle una camisa de fuerza a la discusión, a la discusión constituyente y a la elaboración de una nueva norma jurídica. Esperemos que eso no ocurra. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, tu última intervención va muy en el sentido de una pregunta que quisieras transmitirles desde el público. Angélica nos pregunta si creen ustedes que con este proceso constituyente maleado y estructurado para sus beneficios, podemos lograr el poder constituyente del pueblo y lograr con ello una nueva constitución. Rodrigo ya dio parte de la respuesta, o sea, la pregunta a Sara, que está de candidato constituyente y que seguramente va a tener que dar esas discusiones en este espacio. Lo que pasa, Daniela, que el proceso constituyente no es de los constituyentes. El proceso constituyente es de todos los chilenos. Y la ciudadanía nacional tiene que ponerse en sintonía constituyente. Y no en sintonía constituyente de aquí a las elecciones, en sintonía constituyente durante todo el proceso. Este proceso, la única posibilidad de que lleguemos a un texto que sea aceptable, que sea legítimo, es que sea un proceso absolutamente transparente, es decir, que todo el país pueda ver lo que se discute y lo que se vota, que haya un canal que el que pone el on pueda ver absolutamente todo y dar cuenta de lo que está pasando, y que nadie vaya a tentarse a señalar una cosa que va a señalar distinto en una sesión secreta. Aquí hay sectores que están pidiendo que hayan sesiones secretas. En un proceso constituyente donde estamos recuperando la soberanía popular, donde por primera vez en la historia se va a escribir por representantes electos, y no, obviamente, en un grupo entre cuatro paredes, además resguardado por militares o resguardado por una serie de, digamos, de fuerzas también en el pasado. Esto tiene que ser 100% transparente. Nosotros pensamos que los constituyentes tienen que constituirse en los distritos, explicar a las audiencias en los estadios, en los gimnasios, cuáles son los temas estructurales de decisión, cuáles son las tensiones de fondo que hemos visto en la tele y quién está detrás de cada uno. Tenemos que armar un proceso permeable, un proceso en el cual las organizaciones puedan ir a audiencias públicas, que las organizaciones puedan presentar escritos por caminos formales dentro del reglamento, y por lo tanto es un proceso que los constituyentes estarán ahí representando lo que la gente está señalando, pero la gente tiene que estar en el proceso constituyente presente, en audiencias públicas, afuera, con carteles, mandando papel, pidiendo audiencias públicas, obviamente pidiendo explicaciones a quien presenta algo que quiere conservar, que privilegia a un cierto sector. Y obviamente yo creo que eso va a ayudar, esta transparencia, va a ayudar a ir teniendo un proceso constituyente que tenga una presencia y una sanción social en su proceso colectivo. Y nosotros pensamos que también el reglamento debiera tener ciertas salidas, y no solamente el plebiscito de salida final para aprobar el paquete completo. Si hay un tema clave, supongamos que el tema del agua, y no tenemos los 2/3, y resulta que un sector se cabrona y bloquea,
yo creo que nosotros tenemos que tener el espacio de hacer pronunciamientos ciudadanos en el proceso. Y por lo tanto, realmente no podemos permitir que nadie va a bloquear algo que corresponde a la mayoría de los ciudadanos y que por distorsiones del sistema electoral, del sistema de ONTI, etcétera, etcétera, genera una distorsión en la representación. O porque resulta que la izquierda fue toda despelotada y en 700.000 listas y la derecha fue obviamente en una sola lista, etcétera, etcétera. Todas esas distorsiones tienen que tener una corrección en el proceso vivo de este proceso constituyente, que es un proceso soberano. Por lo tanto, creo que los constituyentes tienen digamos, un rol limitado a ser representantes de estos distritos, pero siempre estar permanente en un chequeo, porque acá la soberanía popular no se concede. La soberanía popular tiene que estar permanentemente activa, acompañando y cuidando el proceso constituyente. Y con todas estas salidas yo creo que sería un error dejar este proceso en piloto automático y que no haya ninguna posibilidad de realmente, en temas que son absolutamente claves, como el Estado, por ejemplo. ¿El Estado va a ser subsidiario o va a seguir siendo el Estado, digamos, que tenemos hoy día, subsidiario, o va a ir hacia el Estado social y solidario que está pidiendo todo el país? O sea, hay temas clave, el presidencialismo, uno dice no federal y todo lo demás. No, es que no es solamente el modelo federal, qué sé yo. Acá el objetivo es el que nosotros tenemos que tener. Los servicios públicos pueden ser servidos por empresas con fines de lucro, o es simplemente una contradicción brutal que algo que es un servicio público basado en el ejercicio de un derecho humano va a ser otorgado por un actor económico que tiene fines de lucro. Es un contrasentido. Entonces hay una serie de elementos que te van a decir, no, es que la experiencia comparada, mira, tuvimos una pelea ayer con la Silvia Izaguirre del Centro de Estudios Públicos, no, es que la experiencia comparada en Alemania muestra que empresas con fines de lucro están ofreciendo el servicio de esto y del otro y todo lo demás. ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a traer una experiencia comparada que le interesa a un sector para tratar de imponerlo con un criterio de autoridad? ¿O acá el camino es simplemente la expresión de la soberanía popular en el país que queremos y que no queremos ningún modelo, digamos, que exportado desde el extranjero, y que hay candidatos de la Constitución que están diciendo que llevan un año trabajando y que tienen el texto? O sea, nosotros tenemos ideas, tenemos propuestas, pero ya tener, porque tengo expertos y por lo tanto tengo una propuesta prácticamente terminada. ¿De qué estamos hablando? No saben dónde están parados. Entonces, gracias. Yo creo que yo creo, Daniela, que este es un proceso vivo que tenemos que resguardar todos, cada uno en el rol donde corresponde. Nosotros seremos algunos electos, otros no seremos electos, y vamos a trabajar adentro o afuera, porque esto es un tema de todos, no es solamente de los constituyentes. Perfecto, sí, el llamado entonces a que todos nos mantengamos y que por favor vayan a votar. Exigiendo. Que por favor vayan a votar, sí. porque con la situación y digamos las cuarentenas y todo lo demás, bueno, la gente preocupante, sí, puede tentarse de no ir a votar, y por lo tanto la participación ciudadana y la soberanía popular empieza yendo a votar por los constituyentes el día 10 y 11. Y luego continuar el diálogo como estamos haciéndolo también a través de Cabildo en este tema, y hemos visto, bueno, nosotros trabajamos antes en Aysén con Patagonia Sin Represa, y hasta que la gente no se involucra. Y los cabildos tienen que mantenerse, lo siento, Daniela, pero los cabildos, el cabildo tiene que mantenerse hasta el plebiscito de salida y todos los intermedios, porque no va a ser un proceso fácil. Perfecto. Tenemos una última pregunta, porque ya estamos en los tiempos, para Rodrigo, y que tiene que ver con una situación que plantean desde Olmué. Francisco comenta que acá en Olmué las mineras prometen agua desalinizada, tratando de reemplazar el agua dulce que ya las cooperativas no pueden abastecer. ¿Qué opina del apoyo de los dirigentes de las cooperativas que ya aceptaron y firmaron el acuerdo con la minería? Y con eso quizás dar tu respuesta y también cerrar con una última reflexión, y por último le pasaremos la
la palabra a Sara para también cerrar con una última reflexión, aunque ya la hicimos, me parece, con esta última intervención. Rodrigo, adelante. Mi respuesta, y mi respuesta es conocida, no hablan habitualmente de los procesos de desalinización de agua de mar con la finalidad de que esa agua desalinizada cumpla funciones fisiológicas en el cuerpo humano, necesidades insatisfechas de agua de bebida, para servicio higiénico, etc. Y está científicamente demostrado, comprobado, que los procesos de desalinización generan pasivos ambientales tremendamente perjudiciales, ¿no? Tremendamente perjudiciales, porque el agua salada también juega un rol bastante importante en el ajedrez bentónico del mar, o sea, sin duda. Es probablemente la desalinización, que es una discusión intensa hoy día, que hay una discusión intensa en todos los territorios a propósito de la privación de agua. Nosotros hemos dicho de que el Estado no debería desalinizar agua de mar, que debería ser la industria extractiva la que desalinice para sus procesos productivos y que suelten el agua, ¿no? Y que suelten el agua dulce para las comunidades, para los territorios. Es como el sentido común, ¿no? Es decir, cómo el Estado con política, o sea, cómo el Estado con dinero de todas y de todo se va a poner a desalinizar agua de mar para entregarla a las comunidades que están privadas de agua dulce, y la industria extractiva va a concentrar el monopolio del agua, va a tener el monopolio del agua. ¿No? En ese sentido, me parece que tenemos que ser súper certeros y que tenemos que tener claridad de que hoy día estas dádivas, ¿no?, que la mega minería química a cielo abierto le entrega a las comunidades, tiene por finalidad mantener la propiedad y el control del agua dulce, soslayando además la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar precisamente el acceso al agua de la población como un derecho humano, como un bien común. No tengo mucho más que agregar con respecto a eso. La posición de Modatima con respecto a la desalinización de agua de mar es conocida y es la que hemos mantenido de forma invariable durante muchísimo tiempo. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Una última reflexión que viene desde el Cabildo, es que pensamos que es una necesidad que se establezca la naturaleza como un sujeto de derecho y no como objeto de derecho. Y que este derecho no quede en letra muerta, para hacer principios y aplicación de prácticas jurídicas del derecho. Esas son algunas de las reflexiones que hemos tenido en el Cabildo y que comparto hoy día con ustedes, y quisiera también pedirle a quienes están mirando y a ustedes mismos como, que puedan difundir esta conversación, que fue muy interesante. Yo creo que la fuimos llevando de lo local a lo cada vez más global, y finalmente espacios de solución también, que son los que todos necesitamos, y de responsabilidad, en el fondo, que necesitamos escuchar, etc. Y quisiera traspasarles en el fondo ahora la palabra, unos breves minutos con algún mensaje de cierre que quieran entregarnos antes de terminar. Sara, adelante. Daniela, apoyando, y en la misma, nosotros compartimos la misma posición en relación a la desalación, pero además con el agravante de que no hay ninguna normativa. Así es. Por lo tanto, las salmueras están siendo o tiradas al mar o dejadas sin ninguna normativa en terreno, infiltrando napas de agua. O sea, es gravísimo lo que está pasando con el tema de la desalación, y yo creo que es grave. El tema de los derechos de la naturaleza, claramente todos estamos en esa posición. No obstante, y nuestros amigos inspiradores, entre ellos Alberto Acosta, que presidió la Convención Constitucional, la Asamblea Constituyente de Ecuador, y que lo peleó mucho, y con el movimiento indígena ecuatoriano, sí lograron poner el texto de los derechos de la naturaleza. El problema es que si no somos capaces de armar el cuadro completo del sistema que nos asegure la protección de la naturaleza y su restauración, y nos quedamos en la forma, vamos a tomar el camino equivocado. Porque el mismo Alberto reconoce de que ellos no dejaron las garras para que verdaderamente esos derechos pudieran ser ejercidos, y no dejaron un defensor que pudiera hablar por la naturaleza, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, reconocen de que no se logró el objetivo, está muy bien ahí, pero falta todo el otro trabajo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender de nuestros países hermanos y de nuestros amigos que han estado en estos procesos, y yo diría que está bien
el paradigma en el cual estamos es que la naturaleza no es un conjunto de materias primas, la naturaleza es un sistema vivo, la naturaleza es la biosfera, es decir, el sistema de la vida del cual somos parte. Y yo creo que nosotros tenemos que encontrar el lenguaje que es antropocéntrico. Las leyes tienen una marca de fuego y estamos con un sistema que después vamos a tener que reformar en cada una de las leyes, el Código de Agua, el Código de Minería, la Ley de Urbanismo y Construcción. O sea, después digamos, de la nueva Constitución, con esos principios, derechos, tenemos 10 años de reforma de los marcos de las leyes sectoriales. Entonces, teniendo en cuenta este desafío, que es un proceso largo, yo creo que tenemos que tener súper claros los objetivos y utilizar el lenguaje y los conceptos que nos ayuden a lograr el objetivo. Y entonces podemos poner los derechos de la madre tierra también como un tema de lenguaje, pero no quedemos, si no tenemos la posibilidad de traducir, de interpelar, de fiscalizar, de meterlo en este conducto, en el otro, seamos súper realistas, en el sentido de redactar una constitución que sea práctica y efectiva en lo que realmente queremos que después ocurra en el territorio. Porque si quedamos con un texto súper hermoso y todos votan una poesía, la verdad es que vamos a estar llorando. Como nuestro amigo Oscar Olivera, ¿no es cierto? Y nuestro amigo Alberto Acosta, vamos a estar llorando, no sé si al día siguiente o al año siguiente. Entonces, yo ahí creo que tengamos los paradigmas en la cabeza, pongamos los objetivos que están detrás de esos paradigmas y seamos realistas y adaptemos los lenguajes para realmente que en el territorio, en las comunidades, nosotros logremos que eso sea efectivo y que eso sea operativo. Yo creo que aquí hay un tremendo llamado a ser súper asertivo con el objeto de que esto va a estar acá, pero tenemos que ver cómo vamos a llevarlo aquí. Y yo creo que esas son parte de las discusiones y de la estrategia política que nosotros tenemos que tener. Y por lo tanto, cuáles son los principios, cuáles son los deberes y derechos, y cuál es la gobernanza, la forma de toma de decisiones, la territorialización de aquello, porque si no, no va a ocurrir. Y por lo tanto acá el gran desafío nuestro es pensar una constitución, más bien pensando lo que queremos que ocurra en el territorio. Yo creo que es la única forma de no romper las expectativas y las esperanzas que tenemos todos los chilenos de tener la posibilidad de proteger la naturaleza, restaurarla y lograr nuevamente niveles de igualdad aceptables para la cohesión social y para la estabilidad política. Si aquí está todo roto, está todo degradado, se perdió la confianza y con toda razón. Y por lo tanto aquí el camino es complejo. Por eso es súper importante ver debajo del agua durante todo el proceso, ir todos juntos con toda la gente, con todos los ciudadanos, y finalmente ser súper claro de saber qué queremos que ocurra en el territorio para ver cómo queremos que quede en la Constitución. Porque eso depende de nosotros. Entonces, la verdad es que me quiero despedir llamando a todos a participar, a ponerse en sintonía constituyente y primero llamarlos, suplicarles a todos los chilenos que se entusiasmen. Acá tenemos una tremenda oportunidad, es un proceso difícil, es súper difícil, pero si vamos todos juntos, vamos a ganar, nos va a ir bien. Entonces, pero vamos todos desde el minuto de la votación a acompañar todo el proceso, trabajar y pelear por un reglamento que realmente sea posible de llegar al camino y a los objetivos que queremos. Gracias, Sara. Lo recordamos en el conversatorio anterior, el ejemplo de Ecuador y otros lugares donde sí se logra cambiar la Constitución, pero no se lleva. Rodrigo, tu mensaje quizás para cerrar. Súper. Lo hemos conversado intensamente con distintos actores regionales, hace poco con Jaime Baza, que es un abogado constitucionalista, con Luis Cuello, que también es abogado, con Tania Madriaga, con la Caro Vilche, que es candidata constituyente nuestra de Modatima, en el distrito número 6. El proceso constituyente y la norma jurídica que de ahí emane es un punto de partida, no un punto de llegada.
porque probablemente si nos llega a ir bien en el proceso constituyente y se consagran derechos que son anhelos del conjunto de la población hoy día, después hay que materializarlo y hay que territorializarlo. Es decir, la segunda etapa del proceso constituyente es territorializar aquello que se logre. Y eso es fundamental. Y por eso es muy importante comprender que el proceso constituyente y lo que de ahí salga es un punto de partida, no un punto de llegada. Porque, por ejemplo, si logramos consagrar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, las resistencias que van a haber del Consejo Minero con Villarino a la cabeza van a ser feroces. O las resistencias que van a haber con respecto a aquello de la Sociedad Nacional de Agricultura van a ser feroces. La resistencia de la Asociación de Exportadores liderados por Ronald Baum van a ser feroces. Por tanto, es muy importante lo que decía la Sara, el reglamento. Es muy importante fijar plebiscitos intermedios cuando no se logre la mayoría del 2/3, tienen que haber plebiscitos intermedios. Creo que hoy día es muy importante que la ciudadanía actúe auditando los acuerdos que se logren en el proceso constituyente y que hayan días de la deliberación donde los constituyentes y las constituyentes vayan a los territorios a informar lo que se acuerde y que en los días de la deliberación con la sociedad empoderada se audite aquello que se logró y que sea el pueblo quien finalmente sancione lo acordado. Me parece que esa cuestión es fundamental. Quiero en una reflexión final decir, creo que cuando los españoles llegaron a América, los indios nosotros teníamos la tierra, los españoles tenían la Biblia, ¿no? Y los españoles cuando llegaron a América nos dijeron a los indios, cierren los ojos y recen. Y cuando los indios abrimos nuestros ojos, los indios teníamos la Biblia y los españoles tenían la tierra. América Latina ha sido territorio de saqueo, incansablemente. Y ese territorio de saqueo tiene que ver precisamente con este modelo de desarrollo que existe en el país hoy día asociado a la explotación intensiva y racional de bienes naturales comunes. Léase extractivismo, neoextractivismo, como lo quieran titular. Y evidentemente esta situación que ocurre en América Latina también ocurre planetariamente. Esta condición en la cual nos encontramos con una pandemia que nos golpea de manera brutal en los territorios hoy día, particularmente en la región de Valparaíso, donde yo vivo, en la provincia de Petorca, donde yo vivo, y que tiene a nuestra región, la región de Valparaíso, después de la región metropolitana con la mayor cantidad de fallecidos. Esta pandemia provocada por COVID es una pandemia profundamente antropogénica. Ha sido provocada por la destrucción, ha sido provocada por la codicia desmesurada de los seres humanos, ¿no? Ha sido provocada por la destrucción de los ecosistemas, por la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. Esta pandemia es el resultado del avance de la frontera de los monocultivos y por ende de la homogenización y simplificación del medio natural. Esta pandemia es el resultado también de la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa. Esta pandemia es el resultado de la fractura metabólica de los ciclos hidrológicos, por ejemplo, a propósito del despojo del agua, y a propósito de que hoy día hay más de 3.000 millones de personas a nivel planetario que tienen serias dificultades para acceder al agua todos los días. Por tanto, creo que hoy día la humanidad no tiene dos oportunidades. Creo que la humanidad hoy día tiene que comprender que es fundamental armonizar su relación con la naturaleza. De no armonizar nuestra relación con la naturaleza, pandemias de esta envergadura se van a seguir repitiendo una tras otra, cobrando valiosas vidas. Y esa responsabilidad la tenemos todas y todos. Y probablemente Chile va a elaborar una norma jurídica inédita a nivel planetario, paritaria, con hombres y mujeres en similar proporción. Y por tanto creo que eso también le va a incorporar una mirada distinta que tiene que ver precisamente con los saberes, que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el amor a la tierra, a la naturaleza, etc. Creo que hoy día es muy importante tratar de conjugar también expectativas con realidad. Tenemos muchísimas expectativas. La Sara decía algo así como poner la pelota al piso, sí, sin duda, pero queremos una constitución de máximos, no de mínimos, y creo que tenemos que ir por el máximo, y tenemos que insistir en aquello, y tenemos que hacer todo lo posible precisamente para dar un ejemplo en materia de tener una constitución verde, ecológica, una constitución que sea probablemente muy necesariamente hoy día socialmente justa y ecológicamente más sana, y que coloque en la centralidad a los seres humanos y particularmente el cuidado y la protección de la naturaleza como un elemento de la centralidad para el buen vivir, pero también como un elemento de la centralidad para garantizar la vida de las generaciones presentes sin hipotecar la vida de las generaciones futuras. Muchas gracias, gracias a la Sara, tiempo que no la veía, le abrazo, espero que le vaya bien y espero que también a ustedes les vaya bien, compañeras y compañeros.
Muchas Igual a gracias. ti, Rodrigo. Mucha suerte y Igual, que Sara. nos vaya muy bien. Súper, Sara. Muchas gracias a ti. Abrazo. Tiempo que no te veía. Qué bueno verte y que estés bien. Genial. Bueno, que este sea un espacio de encuentro para ustedes también Sí, y sí, súper. contarles y Súper. agradecerle a cada uno de los que se conectaron. La mayoría sigue conectado, y es tarde ya, lo que significa que es muy interesante lo que hemos estado hablando y que vale la pena también volver a transmitirlo para que otras personas lo puedan seguir viendo. Es una verdadera capacitación en el agua y también un llamado de esperanza a lo que viene más adelante. Así que les agradezco mucho también a quienes desde el Cabildo trabajan incansablemente para que estos conversatorios se den, a Natalia, a Jimena, a Marcos, a Juan, que está ahí en los comandos, y muchas personas más, no podría nombrarlos a todos, pero todos somos necesarios acá, los más visibles, los menos visibles, todos somos necesarios para lograr estos cambios que anhelamos. Y, esto va avanzando en un sentido ecosocial, y en algún momento estábamos preocupados que solo lo social tenía visibilidad y nos damos cuenta que hoy día no es así y es parte del trabajo de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los auditores de hoy y los que nos escucharán más adelante también. Muchas Muy buen gracias. Chao. chao. Chao.